Ya, comenzamos nuestra clase de hoy día viernes 19 de noviembre, y hoy día es importante porque vamos a hacer un análisis del libro, y es el último libro que tienen que leer. Me imagino que ya llevan quizás unas páginas avanzadas del libro, ¿cierto? Los Invasores es una obra dramática contemporánea, ¿ya? Y hoy día vamos a hacer el análisis y la prueba es el lunes después de las 2 de la tarde por webcast. ¿Ya? Para ahí que se recuerden, y le voy a recordar a la profesora jefe del primero A y yo a mi curso el primero medio B. Entonces, tiene por título esta clase Análisis literario de los invasores, y el objetivo de la clase, analizar críticamente la lectura de los invasores. Es una obra dramática, tienen que saberlo, y me imagino que se dieron cuenta porque tiene diálogos, ¿ya? Y su lenguaje no es tan difícil de entender porque es un lenguaje más asequible, en este caso, parecido al tiempo en que lo están leyendo ustedes. No es un lenguaje tan antiguo que hay que, en este caso, rebuscar ciertas palabras, ¿ya? Partimos entonces con el análisis. ¿Qué primero tenemos que saber? El autor, ¿ya? Y el autor, en este caso, es Egon Wolff. Ustedes tienen que saber del autor, y siempre es importante también saber un poquito de quién es el autor del libro que estamos leyendo, porque gracias a saber quién es el autor, qué hizo y por qué hizo este libro, en qué se inspiró, hay que saber primero que es un dramaturgo chileno de origen alemán y sueco, ya que trae consigo en sus estudios, ¿cierto?, de dramaturgo, esta, esta influencia, ¿cierto?, del teatro un poquito más social, porque claramente si nosotros vamos al análisis que vamos a hacer a lo largo de esta clase, este libro es 100% social, que habla sobre las diferencias sociales que existen entre la burguesía, ¿cierto?, y el proletariado, en este caso, ¿cierto?, los marginados, como lo nombra por ahí el mismo libro, ¿ya? Entonces, Egon Wolff es un dramaturgo chileno, de origen alemán-sueco, ¿ya? Y que fue uno de los principales dramaturgos de la llamada generación del 50. ¿Cuál es la importancia de lo que estoy diciendo yo? Que este libro lo hizo un chileno, es un dramaturgo, y que se inspiró en esta generación del 50 porque es un libro 100% social, que aborda temáticas sociales. Por eso vamos a ver a el protagonista, el señor Meyer, ¿cierto? Vamos a ver al personaje de China, que van a representar, por ejemplo, al igual que si vamos a los libros antiguos, que ustedes lo leyeron, Edipo Rey, tanto Meyer como China, tanto Edipo como la historia que contó, no son los personajes en que se van a enfrentar como antagonista y protagonista, porque estamos dentro del marco del género dramático, sino que son ideas que Egon Wolff quiso plasmar y creó estos personajes tipo. Ustedes van a tener que darse cuenta que el señor Meyer representa una idea social y que China representa una idea social. Y eso lo vamos a aclarar ahora en esta clase. Así que pueden ir tomando apuntes, ya así lo más ligero posible, porque recuerde que al terminar esta clase subo la clase grabada y subo los apuntes que sí o sí va a tener que usar para la prueba. En esta obra, como dice aquí esta presentación, dentro del concepto del autor, esta obra reflexiona sobre la precariedad psíquica de una sociedad que ha privilegiado la prosperidad económica individual por sobre la integración colectiva. ¿Qué quiere decir tanta palabra complicada? Que este texto va a reflexionar a través de los personajes de, ¿cierto?, la esposa, ¿cierto?, del señor Meyer, sus hijos, los marginados, la tongolele que aparece por ahí, China, van a representar un rasgo social que va a determinar, ¿cierto?, una interpretación para ustedes como lector. Vamos a saber también a continuación que este libro se basa en un contexto histórico que pasó en Chile, que es la época en que estuvo el presidente José Pedro Alexandre, ¿cierto? Y que eso determinó mucho a que Egon Wolff se inspirara para crear este texto. Este texto, en simples palabras, refleja las diferencias de las clases sociales. ¿Y en qué se ven plasmadas? En estos personajes tipos que aparecen ahí,
¿ya? No estamos hablando de Meyer, sino que estamos hablando de la clase burguesa, no estamos hablando de China en general, sino que estamos hablando de los marginados, ¿ya? Y que Egon Wolf creó estos personajes para representarles a ustedes como lectores de estos tipos de textos, esta reflexión de la precariedad psíquica, es decir, cómo estas personas que tienen una comodidad en la vida, en ese entonces, cuando en la época que refleja, cómo la gente cómoda, ¿cierto? Tenía un pensamiento tan privilegiado que lo hacía ser muy diferente a las personas que eran marginadas, ¿ya? De eso se trata la bibliografía del autor. Pasamos el argumento, profesora, ¿de qué se trata el texto? Si ustedes son más vivarachos, como yo les digo, y me preguntan, profesora, ¿hay una representación, es decir, está la obra dramática en el canal de YouTube de Los Invasores? Sí, está. Y es muy entretenido verlo, porque ahí podemos ver cómo se comporta este personaje China, que China no es una mujer claramente, sino que es un hombre, cómo se comporta cuando invade la casa del señor Meyer, cuando aparece la Tombolele, es súper divertido verlo y así ustedes pueden complementar su lectura con, en este caso, la visualización de la obra dramática que sí se encuentra en el canal de YouTube. ¿De qué se trata el libro? El libro se trata, ¿cierto?, en este caso, del progreso de la revelación de la sociedad, ¿ya? Cómo aquel sector marginado se revela, ¿cierto?, demostrándole a este sector privilegiado de los burgueses, de los aristocráticos, ¿cierto?, de los que no les falta nada, cómo se revela. Egon Wolf creó una situación bien especial, que fue que un marginado, una noche cualquiera, ¿cierto?, determinada, se adentrase, ¿cierto?, de una manera incógnita a la casa de estos burgueses, ¿cierto?, y que su estadía ahí poco a poco ya no era extrañeza, sino que poco a poco fue integrándose a esta familia y les fue develando que lo que ellos vivían como una burbuja especial, una vida donde todo era perfecto, realmente no era así, que afuera en la calle había gente peleando por sus derechos y también esta idea de que China invade la casa del señor Meyer demuestra que muchas veces en este caso se pueden descubrir cosas bien incógnitas que tenían, por ejemplo, este sector social. Si usted ha leído el libro, me imagino que se dio cuenta que China sabía algo que ocultaba el señor Meyer y que era algo bien especial. ¿Quién me lo puede decir? Em, Del compañero que tenía en su negocio, que había Ya, muerto colgado, o sea, ya, que se y que suicidó técnicamente. claro, y que el culpable era el señor Meyer, y que él lo sabía, pero su señora no lo sabía, sus hijos no lo sabían, y era algo que él, por su superioridad, en este caso de condición social, nadie debía saberlo, porque él, como tenía una posición social alta, nadie me imagino que era capaz de haberle dicho lo que él tenía oculto ahí, este secreto, pero no sabía que tarde o temprano alguien se lo iba a develar a los demás en este caso y que se iba a enterar. Y este fue China. China le dijo, ¿cierto?, lo que él había cometido. Entonces, este texto, como dice en el argumento, consiste en el proceso de revelación de la sociedad, es decir, cómo los marginados se revelan ante en este grupo social de los burgueses, de los que tienen comodidad. En simples palabras se los digo. Y sus protagonistas. A través de cómo se demuestra este choque, porque estamos hablando de una obra dramática, de este conflicto entre un antagonista y un protagonista, es que el hecho del conflicto sucede con esta irrupción de un agente externo. Porque claro, nuestra casa es nuestro hogar, y nuestra casa está compuesta por nuestra familia, pero si viene alguien extraño, lo notamos de inmediato, como un ladrón que entra a una casa que no es de él, y así entró este personaje China. Entró por la ventana, ¿cierto?, a esta casa del señor Meyer. Claramente China no vive ahí, vive al otro lado, ¿cierto?, de este mundo perfecto, ¿ya? Y viene a demostrarle algo al señor Meyer.
Un personaje, por lo tanto, se inmiscuye, es decir, se integra de manera incógnita en la segura intimidad de un hogar para mostrarles que a nosotros como lectores la artificialidad de este mundo, como las personas que tienen posesiones, que tienen un buen vivir, pero no estoy diciendo que eso sea negativo, sino que es una historia que quiere contar las diferencias sociales, poseen una vida bien cómoda y poseen un pensamiento bien cómodo, porque si una persona, nos ponemos un cuestionamiento, si una persona no tiene, en este caso, problemas en su vivir, tiene un futuro asegurado, verá todos los días estas noticias de las desigualdades sociales, yo creo que ni siquiera se toma el tiempo de verlas y se dedica a otras cosas, a cultivar su cerebro, a estudiar, a progresar. Pero las personas que tienen necesidades sí importan porque siempre están esperando oportunidades para poder surgir. Entonces, este personaje se lo quiere hacer ver este mundo real en que no está viviendo el señor Meyer. Porque vamos a ver a continuación que los personajes que rodean al señor Meyer se parecen a este mundo superficial. Entonces también, además de mostrar este hecho, cuando alguien desconocido entra en la intimidad de un hogar, se demuestran los valores de estos personajes, que muchas veces tienen que ver con la traición y las injusticias, claramente, y que a muchas veces estas personas cometen errores que luego, en algún momento, van a ser develados. ¿Ya? ¿Cuál es el conflicto dramático? Importante saber porque estamos en una obra dramática. ¿Ya? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el conflicto? ¿Quién lucha y quién no? ¿Ya? Como dice ahí, Meyer y su familia viven muchas comodidades, claramente por su posición social, porque Meyer es una persona, es un empresario en este caso, pero el enfrentamiento con un viejo fantasma del apellido Mirelis, a quien Meyer mató, genera una sensación de culpa que le lleva a cuestionarse diversos atropellos y vejámenes, en este caso diferencias, que hizo pasar a más de un empleado de su fábrica. Recuerden que si ustedes leen el libro, China fue un trabajador del señor Meyer o fue un vagabundo que un día se le ocurrió ingresar a la casa. ¿Quién fue China en este caso? Hablemos de su origen. ¿Era un trabajador? ¿O era una persona que un día se le ocurrió entrar y darle cuenta a este burgués lo que estaba sucediendo afuera? ¿Alguien me puede contestar eso? China. ¿Cuál es el origen de China de ese personaje? ¿A quién se le ocurre? Y lo dice el texto ahí. ¿Por qué decide ingresar a la casa de los Meyer? Para tener que leer el libro, porque ese silencio que tengo detrás de estos 50 alumnos que tengo conectados es porque no han leído el libro. El libro es súper cortito, vuelvo a reiterar para aquellos que recién se están conectando, el libro lo puede complementar con la obra teatral y está en el canal de YouTube. Y lo buscan, ¿ya? Y está, aparece ahí. Tienen que acordarse del origen de los personajes, porque acuérdense que cada personaje que aparece en este libro representa algo. Representa como, por ejemplo, en Edipo el destino trágico. Aquí, la Tongolele, en este caso, Piaté, en este caso, la señora, los hijos, también representan algo social, porque este libro es social, habla de la sociedad. ¿Ya? Ya, también aparte de saber quién es el autor, que es un dramaturgo chileno y que se inspiró en la dramaturgia social, tenemos que saber que este libro, ¿por qué nos cuenta esto? ¿Por qué se hizo basado en una época histórica de Chile? Y es en el gobierno de Jorge Alexandre, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Vamos a leer el apunte y les voy a explicar un poquito más. Alexandri contaba con un cómodo apoyo de los parlamentarios liberales, conservadores y radicales. Y al ser este hecho
Hubo conflictos de los otros partidos, claramente. Nosotros sabemos que la política nunca va a ser perfecta, que siempre van a haber partidos políticos o sectores políticos que siempre van a estar en disputa porque tienen diferentes acuerdos. Entonces, como ha sucedido hace 2 años atrás con el estallido social, sucedió lo mismo, disculpe, en este caso, la época de Jorge Alexandri, cuando él estaba ejerciendo su derecho como presidente. Y así surgieron en esta época una serie de conflictos sociales que influyeron en los artistas que vivieron esa época. Y en esa época vivió Egon Wolff, ¿ya? Entonces Egon Wolff se dio cuenta de las diferencias sociales que estaban ocurriendo en Chile en esa hora. Entonces él, inspirado en la literatura social, creó esta obra dramática. Creó a China, creó al señor Meyer, creó a los hijos, creó a la señora de Meyer para demostrarnos algún día de otros posibles lectores en otra época como nosotros hoy en día, porque esto pasó hace mucho tiempo, nos diésemos a entender que siempre ha surgido esta diferencia de las clases sociales. Entonces surgieron una serie de conflictos en esta época de Jorge Alexandri, que influyeron a los artistas nacionales como Egon Wolff, quienes no tenían apoyo económico, pero sí eran testigos directos de lo que ocurría en Chile desde entonces y lo dejaron plasmado en su obra. Clarito, no puede ser más que esto, que es una literatura social. Ya, ahí estoy aceptándote, Valentina. Mientras que yo estoy explicando, me fijo de quién va a ingresar. Personajes, anote ahí en su cuaderno, porque me imagino que aparte que me está escuchando, está anotando, ¿ya? Porque ustedes tienen memoria frágil y lo sé. Va a llegar el día lunes la prueba y no voy a tener ni idea quién es China, quién es Pietá, quién es Tongolele ni Alibaba, no voy a tener idea por eso. Ahora se lo estoy explicando, les voy a subir este apunte para que se acuerden. Personajes, tengo a Lucas Meyer. Lucas Meyer es el protagonista de esta historia, pero más que protagonista en este caso, dentro del conflicto, es el protagonista y China va a ser el antagonista. Voy a buscar aquí un lápiz para poder expresarse. ¿Dónde está? ¿Qué color? El morado. Ya. Lucas Meyer es el protagonista de esta historia. Protagonista. Es un hombre adinerado, claramente tal, padre de una familia, representa a la burguesía, por eso lo creó Egon Wolff, y gente adinerada de Chile en esa época de la presidencia de Jorge Alexandri, con su vida de lujo y sin preocupaciones. Volvemos a retomar esta idea de las personas que tienen oportunidad en la vida, no viven de las preocupaciones porque su vida está asegurada, sino que tratan de nutrir todas las deficiencias que pueden tener. Luego tenemos al otro personaje que es bien cuestionable y bien interpretativo por parte de ustedes como lectores, que hay que hacerlo, que es China, que es el antagonista. Antagonista. Si Lucas Meyer representa en este entonces en este caso, lo adinerado y lo cómodo que puede resultar la vida, China demuestra todo lo contrario, lo difícil que es el vivir el día a día, ¿cierto? Y las diferentes falencias que pueden tener cuando no se tienen oportunidades. China es un vagabundo un poco irónico, porque cuando nosotros vemos el diálogo que va teniendo todos los días cuando invade la casa de los Meyer, a través de sus diálogos nos representan las diferencias sociales y los derechos que ellos quieren tener como personas. Es un vagabundo un poco irónico, de a momentos es el antagonista que representa las clases marginales y que se responsabiliza del comienzo de la pequeña revolución que va a suceder afuera al término de los actos que ha levantado la ciudad. Luego tenemos a este personaje que claramente representa la aristocracia, lo burgués. ¿Qué más pensamiento superficial, y en este caso, y alejada de la realidad total que estaba viviendo en ese entonces, que es Pietà, que es en este caso, la señora de Lucas Meyer? Pietà representa al aristócrata,
orgullosa e inflexible, que no ama más que a sí misma. Es una mujer objeto, claramente, porque Egon Wolff la coloca ahí para poder, en este caso, para poder justificar a grandes rasgos que es su marido, que es un empresario y además es burgués. Ella va a ser mucho y 100% burgués, donde no va a caber justicia para aquellos marginados. Por eso dice, vive un rol deshumanizante. No piensa en el pobre, no piensa en las desigualdades. Ella vive su vida de riqueza. Después tenemos a los hijos de Lucas Meyer de Pietà, que es Marcela y Bobby. ¿Y para qué aparecen los hijos? ¿Por qué lo inventó en este caso Lucas Meyer? Ah, me faltó eso, Alonso, pero eso en ese caso puedo incluirlo, en este caso, a la Tongoleles, que por aquí me dice Alonso, ¿por qué no puse a la Tole Tole? En este caso, porque forma parte de los marginados, pero tomémoslos como personajes secundarios que forman parte de este grupo, que por ahí, por el libro, ¿cierto? Aparecen ahí como un grupo que está resonando en las ventanas de esta casa de los Meyer, ¿ya? Y ahí a continuación lo voy a explicar. Marcela y Bobby son los hijos de Lucas y Pietà, más que los hijos que representan esta aristocracia. Lo importante de estos hijos que representan cómo, a pesar de vivir en la comodidad, pueden haber diferencias sociales, diferencias de pensamiento, perdón, donde los hijos se dan cuenta de cosas que los padres no se han dado cuenta. Por ejemplo, Marcela refuta la personalidad de Pietà porque se comporta al igual que ella, pero Bobby es totalmente distinto. Se dio cuenta de algo en su vida que no, su mamá y su papá nunca llegaron a reflexionar, que es las desigualdades que en el pueblo existían. Entonces, Marcela y Bobby son personajes que refutan y cuentan esta dicotomía, esta idea de diferencia de pensamiento en que Marcela defiende al burgués y el pueblo lo defiende Bobby, ¿ya? Para los padres es inconcebible que un hijo, en este caso, represente y defienda algo que en su crianza de aristocrática no tiene. Y él lo forjó solo como en este caso adolescente. Se dio cuenta que hay desigualdad allá afuera, que hay que preocuparse, hay que ayudar, cosa que su padre, su madre, su hermana no lo tienen. Luego tenemos la clase inferior y los marginados, claramente con todos los personajes que van a acompañar a, a China y que van a contarnos a nosotros sus historias, sus penares en este caso, sus deficiencias en su forma económica, al vivir, en su pensamiento, y va a refutar esta diferencia social que Egon Wolff quiso representar. Ya, hasta aquí lo que he explicado, ¿queda claro o no? ¿Hay preguntas sobre el argumento, sobre los personajes y el autor? No, profe, ninguna duda. Ya, súper bien. Entonces, lo que ustedes tienen que entender primero, que para la prueba el lunes, cuando respondan, lo primero que tienen que saber que este es un libro social y que es una obra dramática que habla sobre lo social, estas diferencias sociales. Y ahí surgieron todos estos personajes que representan cada uno algo bien especial. El espacio físico y psicológico, ¿dónde ocurre la historia? Claramente en la casa de los Meyer, en la intimidad, cómo la intimidad es avasallada por un invasor, porque por eso se llaman los invasores, que ese invasor va a entrar en esta comunidad, de este hogar aristocrático, y va a sacarle este velo de la superficialidad a estos personajes y les va a decir, miren, en este mundo perfecto que viven ustedes, no es así. Allá afuera están luchando las personas que tienen desigualdades, ¿ya? Y que hay que tomarlo en cuenta también. Y el espacio psicológico es el de desigualdad, venganza y justicia. Sí, Sofía, no hay problema. Si yo tengo tu registro, ¿ya? Desigualdad, entonces, venganza y justicia. Entonces, ¿cuáles son
en este caso, los espacios psicológicos que se dan. Muchas veces en los diálogos que nosotros a través de eso conocemos la historia, porque es una obra dramática, vuelvo a decir, vamos a ver que surge el tema de la desigualdad. Esta idea de las diferencias, por ejemplo, cosas bien básicas como la comida, el acceso a la comida, que las personas marginadas no la tienen todos los días. Venganza, esta historia incógnita y bien tránfuga, como puedo decir coloquialmente, que tiene el señor Meyer de la muerte de este personaje, ¿cierto? Que estaba en la fábrica y que es culpable él mismo de la muerte de él, entonces es un secreto que se develó con estos marginados que llegaron a su casa. Justicia, claramente estos personajes marginados viven y luchan por la justicia social. Y lo podemos evidenciar en sus diálogos. Los temas. ¿Cuáles son los temas que aparecen en este libro y son dignos de interpretar? Porque para eso se hizo y para eso se creó esta obra dramática, para que nosotros pudiésemos abordar diferentes interpretaciones. Primero, que este libro, en este caso, la presentación de personajes apunta a una denuncia de la desigualdad de las clases. Por eso surge Meyer, por eso está la Tongolele, por eso está China, está Pietà, está en este caso los hijos del señor Meyer, porque demuestran y hacen una denuncia de la desigualdad de las clases. La clase alta, claramente materialista e insensible, los mendigos, que son las víctimas de la explotación y de la fábrica en que se encontraba el señor Meyer, porque varios de los personajes que acompañan a China trabajaron en la fábrica del señor Meyer y que fueron despedidos. Y por último, apunta directamente a la cultura chilena que estaba sucediendo en ese entonces, en la época de la presidencia de José Alexandre. ¿Cuáles son los otros temas que abordan? La culpa del burgués por los malos tratos hacia sus empleados que subsiste hoy en día. Todavía podemos ver casos donde el jefe de la fábrica abusa en derechos de los trabajadores. Por eso hoy en día existen sindicatos, existe una defensa, una ley que protege al trabajador, ¿cierto? Y que cualquier caso que suceda en un trabajo, hay una ley que respalda diferentes situaciones, hay artículos de ley que están dirigidos al trabajo, que en esta época de José Alexandri no existía. Como ha habido, es decir, mucha desigualdad en los trabajos, por eso se inventó la ley del trabajo, por eso se inventó las leyes de protección al trabajador y sus deberes y sus derechos, para que no existiera esta desigualdad. Poco ha funcionado, si nosotros vemos las noticias muchas veces, por este caos que surgió, ¿cierto?, por estas diferentes sociales, pero sí existe. Por último, la obra muestra la realidad nacional de un país en donde la clase alta tiene privilegios y donde la clase obrera vive sin lujos. Entre otras cosas, la culpa es uno de los factores que hilan la obra, como por ejemplo del personaje Meyer. Meyer, el señor Meyer, toda la historia vive con una culpa que al final explota con un diálogo que tiene, y es el clímax de esta historia cuando tiene un diálogo profundo con China y devela este secreto que lo hace culpable de una situación, ¿cierto?, de una muerte, y que China lo hace saber y le hace entender que su vida debe ser redimida, ¿cierto?, a la culpa y a cambiar su forma de pensar de este mundo perfecto que tenía el señor Meyer junto con su familia. Y, por último, recordar que la prueba es el 22 de noviembre. Ya, chiquillos. Consulta sobre lo que acabo de exponer. El libro es cortito, el análisis más profundo fue todo lo que he dicho. Ustedes traten de sacar a través de los personajes cuáles son sus importancias, porque más que aprendan del libro, al tiro Javiera, más que leer el libro porque tengo que hacerlo para que me saque una nota y la profe no me ponga un 1, lean los libros reflexionando su importancia. Por ejemplo,
haber leído Edipo Rey me demuestra cómo en una época la gente creyó tanto en que necesitaba saber sobre su destino y se hizo una cultura específica que hoy en día por eso existen personas que leen las cartas, adivinan. Entonces, eso es lo que me quiso enseñar el libro de Edipo Rey, cómo la gente todavía cree en que ciertas personas tienen el dominio del futuro. ¿Qué pasó en Bernarda Alba? Bernarda Alba nos contaba la historia de esta mamá totalitaria, ¿cierto? Con hijas sumisas, que más de una se iba a rebelar. Habló sobre el amor, ¿cierto? Pero habla también de cómo muchas veces un pensamiento autoritario va a ser enfrentado con la libertad, y que fue en este caso esta niña Adela, ¿cierto? Que terminó en el suicidio, pero que existen historias reales así. Y este libro, que lo estoy haciendo leer, es para que ustedes reflexionen más de que se aprendan los personajes, que sepan que existen libros que hablan literatura, no históricos ni libros biográficos, sino que la literatura representa y se preocupa por lo que está presentando la sociedad. Y Egon Wolff crea su historia para representar que en esa época existió desigualdades sociales, ya que hoy en día no debiese existir por todos los derechos y apoyos y leyes que existen, pero sí ha existido y sí sigue existiendo. Díganme, Javiera, ¿qué me iba a decir? Profe, es que yo ya leí el libro, pero quedé con la duda porque yo lo saqué de internet y habían Ya. hartos PDFs que descargar, pero el que yo descargué era de 47 páginas. ¿Ya? ¿Y qué ¿Está bien diferencia o tiene? tenía más páginas? No, es No, que no está sé cuántas bien. páginas en exacto. Ah, ok, ya. No, Sí, es si que estaba tiene con la eso. duda. Ok, Tiene sí, es que 40 pensé que tenía más. No, sí es súper cortito. Tiene 46 y 47. Depende si el título de la portada es grande o la cantidad o el tamaño de letra del texto, pero no tiene más de 46 páginas, El mío tiene ¿cierto? Así que eso. 76. Ah, ok, ya, ¿Por gracias. qué tiene tanto? No sé, pero tiene 76 el mío. ¿Y qué tiene? ¿Y tiene una biografía del autor? ¿Tiene un epílogo? Sí, al principio. Ya, por eso. Quitémosle eso y si le quitamos hartas cosas y a lo mejor, en este caso, anexo, bibliografía, te va a quedar en 46 o 47. De más de eso no es, ¿ya? Pero aborda cuando el texto trae hartas ilustraciones, trae epígrafes, tiene dedicatorias, etcétera, que muchas de las editoriales la incluyen para que no sea tan básico que yo abra la portada y me parezca de inmediato el acto 1, le hacen como un sutil introducción con portadas, con dedicatorias, etcétera. Pero ese es el libro, no es más que eso. Si llegan a tener duda de que el libro, lo que me pasó en Bernarda Alba, que ahora esta semana voy a justificar para aquellos que les fue mal, porque muchos tuvieron una versión donde no aparecían, por ejemplo, la situación del padre de Adelaida, ya que no aparecían en ciertos libros y había una pregunta que aludía a eso y por eso lo tuvo malo, vamos a corregir esa parte y para que suban sus notas, porque muchos de los textos no aparecía eso y algunos sí tenían justo esa anécdota que era importante saberlo y algunos no lo tenían y eso no jugó en contra. Ahora, les pregunto, para los que están aquí, que son 51, el libro que leyeron ustedes y los personajes que acabo de nombrar, ¿han leído ese libro que no tiene nada que ver con los personajes que aparecían ahí? ¿Le aparecen con otros nombres? Para que sea ahora la oportunidad de decir, no, profe, yo tengo un libro que nada que ver y lo voy a leer en estos 2 días que me quedan antes de la prueba. Los que están aquí, ¿tienen un libro diferente a lo que yo les conté? No, pues si no me hubieran contado de inmediato. Ya, entonces no hay. Los minutos que quedan, quiero decirles lo siguiente. Para aquellos que vinieron presencial ya lo saben. Para aquellos que están en la casa de manera voluntaria, no sé si escucharon las clases presenciales porque debo reconocer que hay que gritar y con todo esto de la mascarilla, de repente cuando hay muchas personas no se escucha bien. Quiero decirles lo siguiente. Ahora me voy a centrar en ustedes y siempre me he centrado en ustedes, pero estuve 2 semanas un poquito concentrada en cuartos medios, pero nunca lo he dejado de lado, porque he revisado sus trabajos, sus pruebas y todo. Ahora les voy a subir durante la otra semana la prueba de la última unidad, cierto que en este caso vieron.
pero quiero que sepan lo siguiente. Yo a partir de la otra semana voy a estar trabajando con controles. Igual que cuando eran las pruebas sorpresas, pero son controles que yo les aviso y les avisé durante esta semana. Nosotros estamos pasando la materia de los medios masivos de comunicación, pero no estoy pasando conceptos claros, sino que estoy aludiendo a la interpretación y a la crítica de ustedes. Pasamos las noticias y pasamos los reportajes. Ya debiesen tener esa materia escrita en el cuaderno o el PDF en Classroom escrito ahí. El PDF lo voy a subir ahora al del reportaje. Deben tenerlo listo, ¿por qué? Porque la otra semana, para aquellos alumnos que vienen, y ese mismo día, para los que están en casa, se quedaron en casa, voy a hacerles un control. Mientras que están los chiquillos haciendo el control durante los 45 minutos de la materia que hemos visto aquí en clase, los demás, unos minutos antes, se los voy a mandar a Classroom para que lo hagan y me lo tienen que entregar el mismo día, ¿ya? Para que no sean las diferencias para que aquellos que lo hicieron en 45 minutos y ustedes lo hagan en 2 días, no. Quien no lo hizo, se va acumulando eso, y no quiero que les pase lo mismo que a los cuartos medios que están atochados entregando cosas y que tuvieron que llegar al extremo que quien no entrega nada no se gradúa. Ustedes no se van a graduar porque están en primero medio, pero yo sé que va a llegar el 13 de diciembre, donde son las últimas evaluaciones que se toman, y se evalúa hasta el 23 de diciembre, y no quiero verlos atochados con cosas. Así que pónganse responsables, sobre todo en mi asignatura. Entonces la otra dígame, Catalina. ¿No va a haber tarea para esta semana? No, porque voy a hacer un control. ¿Y qué control voy a hacer? Para tener que estudiar la materia de la noticia, su estructura, cómo es el tipo de lenguaje, qué información, sabemos que la información se da objetiva, la noticia y el reportaje, pero la noticia y el reportaje se diferencian en varias cosas, ¿ya? Así que voy a dejar en este caso el PDF y yo voy a hacer un control que sé que lo van a terminar en 45 minutos, ¿ya? Es una hoja. Ese día voy a llegar a los que vienen presencial y a los que vienen virtual, se los voy a subir de inmediato, ¿ya? Y tienen que hacerme este trabajo los de manera virtual. Me pueden mandar una foto, me pueden mandar, ¿cierto? En este caso, como ustedes quieran, el desarrollo de ese control, y yo guardo esas notas. Imagínense que es una nota al libro, como decían ustedes. Y si les va bien, se las guardo. Y si les va mal, me voy a ir concentrando en todos esos casos especiales hasta que termine el año escolar, ¿ya? Así que lo único que les pido ahora, que por favor lean el libro, que no se van a demorar más de 2 horas en leerlo, el de los invasores, y la prueba es el lunes, y que tengan solamente la materia escrita del reportaje y la noticia en su cuaderno, tengan el PDF, que me falta subir el reportaje ahora, y con eso trabajan en esa pequeña actividad. Es como una pequeña actividad, pero se llama control, y tiene nota. Imagínense que es como una nota al libro, ¿ya? Y si les va mal, mejor para mí, porque voy a saber que realmente no he aprendido nada, y en ese momento yo puedo actuar para ayudar, ¿ya? ¿Queda claro, no? Y así voy a estar trabajando toda la semana, con pequeñas actividades dedicadas a un tema en específico que estoy viendo para ayudarlos a subir sus notas. De aquellos que tienen rojo conmigo, sí o sí, la próxima semana voy a estar llamando, y si tienen, por ejemplo, algún hermano que se pueden llevar mi material para que lo hagan en casa y me lo traen presencial, ¿ya? Así que aquellos que tienen muchos rojos conmigo, voy a estar trabajando de una manera muy diferenciada con el curso en general. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, profe, no. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, Sofía, que me está hablando por aquí, que me está preguntando si debe trabajos. Me pongo al día revisando todo lo que ustedes tienen en Classroom, ¿ya? Reviso tareas y voy borrando lo que hay en Classroom, porque así después me doy cuenta quién está pendiente y quién no, y voy habilitando todo, ¿ya? Así que dudas o consultas, lo pido que lean el libro, voy a subir este PDF que les va a ayudar mucho cuando la parte de desarrollo de la prueba, y espero que ese día no hayan problemas de Classroom como sucedió trágicamente ayer en la prueba de historia, ¿ya? Porque tampoco me gusta hacer prueba en webclass, y espero que como el próximo año va a ser todo
presencial, van a tener que estar todos aquí en clases, va a ser, ya no me voy a estresar con los correos si llegaron o no llegaron, y ustedes tampoco se van a estresar con envío de correo, nada de eso. Ya chiquillos, que tengan un excelente fin de semana, descansen, nos queda poquito, así que harto ánimo porque yo sé que ustedes pueden, ¿ya? Cariño, que estén bien. Chao, chao. Igual, profe, cuídese, gracias por la clase. Chao.